Muy buena jornada para todos los compañeros. Viernes 9 de noviembre del 2018. Estamos en estos micros de Tarea Fina TV, en este caso de la ciudad de Santa Fe, con el compañero, amigo, ex profesor Daniel Bacheto. Daniel, muchas gracias. ¿Cómo te va? Daniel, bueno, profesor de Filosofía y Ciencias Políticas, Sí, fundador, desde hace más de integrante, 30 años. hace más de 30 años. Sí. Fundador e integrante de AFIX, Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales de Santa Fe. Así es. Sí. Una asociación que tiene aproximadamente unos 4 años, 4 añitos. 5 años, sí. Desde un arranque bastante voluntarista y más bien informal, pero que ahora ya está un poco más consolidado, sí. Muy bien. Bueno, la idea de estos micros es ir desarrollando diferentes temáticas con gente allegada del campo nacional y popular, o del campo nacional, como a mí más me gusta decirle. Y en este caso, bueno, Daniel, en esto que va a ser el bloque 1, la relación de teoría y praxis. Por ahí vemos, con vos lo hemos hablado, de que estamos teniendo un pequeño desfasaje entre entre estos dos conceptos, entre estas dos palabras. Entonces, bueno, por ahí se están estableciendo determinadas prácticas acorde a los marcos teóricos propios nuestros del campo nacional, que tener alguna crítica respecto de eso. Bueno, mirá, Víctor, en primer lugar lo que podemos decir es que habría que especificar de qué trata la política, ¿no es cierto? Y la acción política en particular, ¿no es cierto? En ese sentido yo soy más bien aristotélico, ¿no es cierto? Yo creo que la política no existe una teoría pura, no podemos hacer una distinción tajante entre teoría y práctica como esferas, digamos, separadas, ¿no es cierto? Como si por ahí en alguna época se hacía entre ciencia pura y ciencia aplicada, por ejemplo. En el caso de la política estamos siempre digamos, con una materia o con una actividad humana que justamente tiene que ver con que está orientada a la acción, está orientada a la praxis en el sentido más griego y amplio de la palabra, ¿no es cierto? Y entonces el riesgo, en todo caso, el riesgo puede ser, ¿no es cierto?, o los riesgos de la actividad política es el del academicismo o una especie de intelectual que se aísla del movimiento histórico, de los actores políticos, sociales, etcétera, reales, y de alguna manera se instala en una especie de atalaya desde donde pretende interpretar, iluminar, etcétera, en una especie de purismo, ¿no es cierto?, el proceso político. Y el otro riesgo es el activismo ciego, ¿no es cierto? Son las dos vías. Son los dos extremos, digamos, claro, los dos extremos o los dos riesgos en que puede caer un actor político, ¿no es cierto?, que esté vinculado con el tema del manejo de ideas, de teorías, etcétera, ¿no es cierto? El teoreticismo, digamos, alejado de la práctica política, no sirve para la política, no sirve para la construcción política, ¿no es cierto? Y en general termina en la decepción o termina siendo moralizante, ¿no es cierto? O sea, termina siendo opiniones, digamos, que pueden ir en una dirección o en otra, pero que en realidad, siempre lo digo en las clases de ciencia política, que para entender lo que es la política hay que involucrarse en la acción política, en donde sea, porque la política puede ser muy amplia y uno puede acceder a una experiencia política en muchos ámbitos distintos, ¿no es cierto? Desde un centro de estudiantes de un secundario, un terciario, una universidad, hasta los cursos de formación, claro, una acción barrial, territorial, con una organización social o lo que sea, o desde la esfera misma del Estado, ¿no es cierto?, si se puede, o desde un partido político. O sea, digamos, las posibilidades de realizar una experiencia política y poner a prueba ciertos ideales, valores o ideas que uno tenga, o categorías de análisis, son innumerables, digamos, y están al alcance de cualquiera. Pero hay que tener la voluntad de involucrarse, ¿no?, de meter los pies en el barro, digamos, de la política. Pero está también como contrapartida el segundo extremo que a veces vemos, que vamos al barrio, que tenemos compañeros con mucho empuje, pero con falta de formación.
Entonces, por ahí, cuando uno se remite a los marcos teóricos, vemos esto, que por ahí quizás se forman, pero estrictamente hablando en lo que es el campo nacional, no están yendo a la bibliografía correspondiente a lo que es nuestro carácter, digamos. Sí, obviamente. Pasan esas cosas, ¿no es cierto? Hay muchos compañeros que participan de la actividad política, además en un espacio local determinado, y a veces son muy buenos, son muy comprometidos, son muy eficaces incluso en lo que hacen, podríamos decir, pero a veces le falta, ¿no es cierto?, la posibilidad de conectar esa experiencia particular que ellos están haciendo en un medio circunstanciado, o sea, determinado, con características propias, específicas, con un proyecto más amplio, ¿no es cierto? Y en ese sentido se pierde de vista el horizonte, digamos, más macro de la política, que tiene que ser, a mi modo de ver, o que tiene que estar siendo parte de un proyecto nacional, ¿no es cierto?, de un gran proyecto nacional. Es muy difícil que una acción a nivel local pueda realmente transformar la realidad si no está de alguna manera articulada con otros niveles de política y de acciones que se desarrollan, digamos, en otros ámbitos, ¿no es cierto?, más generales de la política, y hasta incluso si no están dentro de una visión geopolítica, ¿no es cierto? Porque hoy en día sabemos que hay muchas decisiones, digamos, que no las toma el intendente de Santa Fe, José Corral, por ejemplo, haber ido el gobierno nacional a abrazarse con el Fondo Monetario Internacional, pero que van a impactar fuertemente en la vida del compañero del barrio, ¿no es cierto?, hasta del barrio más humilde de la ciudad de Santa Fe, o el barrio de clase media, ¿no es cierto?, del microcentro también, porque de alguna manera las decisiones del gobierno nacional, como ya sabemos, van a afectar a la provincia, van a afectar a la gestión municipal, los recursos, las prioridades, ¿no es cierto? Entonces, no podemos pensar que una acción política puede ser eficaz o adecuada o medir bien las consecuencias de un programa de acción social o político o de militancia sin tener ese contexto más a nivel nacional e incluso a nivel internacional o global. Muy bien. Lo global afecta a lo local y de alguna manera una acción política, digamos, lúcida tiene que tener en cuenta este aspecto.